Resolvamos el siguiente problema sobre el tema de vectores. En un día de campo se usa una manguera, ¿cierto?, de playa, y se le lanzan chorros a esta pelota en tres direcciones, como dice acá. Esa fuerza F1 y F2 tienen valores 50 y 90 newton. Y nos piden que usando un dibujo a escala y la técnica gráfica vamos a determinar el módulo de F3 y el ángulo θ. Vamos a hacer entonces, no lo vamos a hacer como dice el problema, usando dibujos en escala, vamos a hacerlo por las componentes. Entonces tenemos las fuerzas y tenemos que la componente en X y la componente en Y. La fuerza 2, fíjense que es esta, tiene únicamente componente en X, sería entonces menos 90, sería negativa, ¿cierto? Y la componente en Y sería 0. Para F1, la componente en X sería en este sentido, sería positivo, y la componente en Y sería en este sentido, es decir, la componente en X sería positiva y la componente en Y sería negativa, y sería entonces 50 por coseno de 60 me daría 25, y 50 por seno de 60 nos daría la componente en Y, que es menos 43.3. F3 tendría la componente positiva, fíjense, en Y, y también la componente en X también sería positiva, pero como no tenemos los valores, las expresamos como F3 coseno por y F3 seno, ¿listo? Ahora, por equilibrio de fuerzas, jóvenes, ese es el concepto que vamos a manejar. Sabemos que esta fuerza 2, fíjense que está en X, esta fuerza va a ser igual a estas dos fuerzas. Entonces vamos a colocarlas todas positivas. Entonces F2 sería entonces, pero en X, ¿cierto? Que sería esta. Entonces sería 90, va a ser igual a estas dos fuerzas. La componente de F1 en X es 25. Entonces sería igual a 25 más la componente en X de F3, que sería F3 coseno. Esto pasa a este lado y nos queda que F3 coseno va a ser igual a ¿qué? A 65, porque este pasa a restar. Del mismo modo en Y, fíjense, esta fuerza, la componente de F1 en Y va a ser igual a la componente de F3 en Y, porque no hay más fuerza. Por lo tanto, F3 seno del ángulo va a ser igual a esta fuerza, que es igual a ¿qué? A 43.3. A esto lo voy a llamar ecuación 1, a esto lo llamo ecuación 2, y vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Entonces, al dividir esta entre esta, nos queda que esta se cancela con esta, y seno entre coseno nos da tangente, y 43.3 entre 65 nos va a dar 0.6662. Por lo tanto, haciendo esto en la calculadora, θ es igual a tangente a la menos 1, que ustedes pueden oprimir la tecla Shift, ¿cierto? Recuerden la Shift tangente, luego este número que aparece acá, que es este, le dan el signo igual y le va a dar que es 33.67 grados. Ahora, nos falta la fuerza. Fíjense que F3, si lo despejo de aquí, va a ser igual a 65 entre el coseno del ángulo. Y eso nos va a dar entonces 77.83 newton. Este es el valor de la fuerza para que la resultante sea 0. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.